Yo soy el buen pastor, que da la vida por sus ovejas. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: No creáis que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolir, sino a dar plenitud. En verdad os digo que antes pasarán el cielo y la tierra, que deje de cumplirse hasta la última letra o tilde de la ley. El que se salte uno solo de los preceptos menos importantes y se lo enseñe así a los hombres, será el menos importante en el reino de los cielos. Pero quien los cumpla y enseñe será grande en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muchos, y por desgracia muchísimos sacerdotes, presentan un Cristo falso que nunca existió. Una especie de comunista o incluso de anarquista. Un anarquista moral, un revolucionario contra Dios y contra los hombres. No sé si se han hecho esa imagen y hablan de ella porque justifica su propio comportamiento o porque sinceramente lo creen así, pero no hay ninguna base en el Antiguo Testamento para creer que a Dios no le importan los mandamientos y no hay ninguna base en el Nuevo Testamento para creer que Jesucristo es un comunista, un revolucionario o un anarquista, en absoluto. Si el Señor derogaba algunas cosas de las viejas costumbres que habían sido ya asumidas como leyes, por ejemplo, que fuera más importante el respeto del sábado que ayudar a una persona, o que se pudiera hacer el divorcio, o que la mujer fuera postergada con respecto al hombre. Si el Señor derogaba eso, era porque no estaba incluido en la ley de Moisés. Y desde luego no aparecía en los profetas, que es de lo que habla hoy la ley y los profetas. No habla el Señor de aquellas 300 normas que tenían que cumplir los fariseos. Por ejemplo, no podían cocinar en el mismo recipiente, ni siquiera en la misma cocina, los alimentos que tuvieran leche con los alimentos de carne. No habla el Señor de eso. Está hablando de la ley, de los 10 mandamientos de Moisés y de las enseñanzas de los profetas. Naturalmente que eso no es todo para un cristiano. Eso es el mínimo. No mates, no robes, no mientas. Es el mínimo, no es el máximo. El máximo es la imitación de Cristo. Pero todos estos anarquistas que han formado a una o a varias generaciones de personas sin conciencia, que no saben distinguir el bien del mal, repito, no sé cuál será la causa del por qué se han comportado así, ellos sabrán, pero han hecho un inmenso daño. El Señor quiere que cumplamos los mandamientos, que vayamos más allá de los mandamientos, pero no menos que los mandamientos. Si los mandamientos son el mínimo no podemos dejar de cumplirlo. Debemos aspirar al máximo. No te conformes con no hacer el mal. Haz el bien posible, como haría Cristo, pero al menos no hagas el mal. No hacer el mal es el mínimo que hay que cumplir. Después intenta hacer el bien como Jesucristo lo haría si estuviera en tu lugar, pero no hagas el mal. Vivimos en un contexto y en una iglesia donde con frecuencia los pastores son muy malos pastores. En algunos países ciertamente más que en otros. Pero ¿a quién tenemos nosotros que seguir? ¿Al buen pastor? Jesús es el buen pastor. Es el que nos dice: te amo, he dado la vida por ti. Pero nos dice también: amo a tu hermano. También he dado la vida por tu hermano. Tengo misericordia de ti, pero también tengo misericordia de tu hermano. Esta
anarquía moral en que estos pastores han introducido a tantos en la Iglesia. Es como si cada uno de nosotros fuera hijo único de Dios. ¿Puedo robar, matar, mentir, cometer adulterio, calumniar? Y no pasa nada porque mi Padre es muy bueno. Pero tu Padre bueno y misericordioso es también Padre bueno y misericordioso de aquel al cual robas o calumnias o matas o haces daño de cualquier modo. Por lo tanto, no puedes pensar que porque tu Padre es bueno y misericordioso, puedes dejar de cumplir los mandamientos y hacer daño a tu hermano. Porque ese hermano tuyo al que haces daño, porque así quizá te lo han dicho los curas, que no pasa nada, que el infierno no existe, que todo el mundo va al cielo y que ocurra lo que ocurra, aunque no te arrepientas ni pidas perdón, no pasa nada, pues esa víctima tuya también es hijo de tu Padre. Y si tu Padre fuera tolerante con tus crímenes, sería un mal padre para ti, pero desde luego lo sería para tu hermano. Por eso, cuando después de la caída de Adán y Eva, Caín mata a su hermano Abel, Jesús le pregunta a Caín, ¿dónde está tu hermano? Sabe que le ha matado. Y Caín contesta, ¿acaso soy yo el guardián de mi hermano? Él, el asesino, dice que no es el guardián de su hermano y pierde la gracia de Dios y tiene el castigo. Somos los guardianes de nuestros hermanos. Por lo menos no hagamos el mal. No hay que escuchar a los malos pastores que te dicen que esto o aquello otro no es pecado. No hay que escucharles. Hay que escuchar al buen pastor que nos dice que tenemos que evitar el mal y hacer el bien. Y si no podemos hacerlo, si no somos capaces, al menos pidamos perdón con humildad e intentémoslo de nuevo. Que así sea.